Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy prepárense porque vamos a embarcarnos en una aventura que, como dice nuestro título, les dejará sin aliento. Vamos a sumergirnos en la escapada romántica de Burak y Neslihan, una pareja que ha robado nuestros corazones y que hoy nos abre las puertas a uno de sus momentos más especiales. ¿Listos para soñar un poquito? Antes de lanzarnos de lleno en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos ayudarían muchísimo y nos darían ese empujoncito para seguir creando contenido para ustedes. Imaginen esto: el sol besando suavemente la piel, el aire cargado de la promesa de lo desconocido, y dos almas entrelazadas, listas para vivir una experiencia que los acerque aún más. Eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy, los detalles de esa escapada romántica de Burak y Neslihan que ha generado tanta expectativa. No vamos a hablar de chismes para nada. Lo que queremos es entender qué hace que un viaje sea verdaderamente romántico, qué elementos hacen que se convierta en un recuerdo imborrable. ¿Fue el destino exótico? ¿La sorpresa de los detalles? ¿La magia que solo ellos dos pueden crear? Vamos a intentar descifrarlo juntos, analizando cada momento, cada gesto. Y para empezar, situémonos en el escenario. Aunque no podemos dar todos los detalles exactos de dónde estuvieron, sí podemos decirles que el lugar elegido por Burak y Neslihan era un paraíso en la tierra. Piensen en paisajes que quitan el aliento, aguas cristalinas de un azul imposible, vegetación exuberante. Un entorno que por sí solo ya inspira romance. Burak, conocido por su atención al detalle y su gusto exquisito, se aseguró de que cada aspecto de este viaje estuviera perfectamente orquestado. Desde el alojamiento, que seguramente era un refugio de lujo y privacidad, hasta las actividades que planearon. Imaginen despertar cada mañana con una vista panorámica de ensueño, el sonido de las olas como banda sonora y la compañía de la persona que aman. No es un sueño, es la realidad que ellos vivieron. Se habla de que se hospedaron en una villa privada, con su propia piscina infinita, donde podían disfrutar de momentos íntimos sin ser molestados. Esto es clave, ¿verdad? La privacidad en una escapada romántica es fundamental para poder conectarse de verdad, sin distracciones del mundo exterior. Pero el romance no está solo en el lugar, sino en las experiencias que se comparten. Burak, según los rumores y los pequeños destellos que han compartido en redes sociales, no escatimó en gestos románticos. Se habla de cenas a la luz de las velas, preparadas por chefs privados, con la brisa marina acariciando sus rostros. Imaginen el menú, los sabores, la conversación. Esos momentos de conexión profunda donde las palabras sobran porque la mirada lo dice todo. ¿Y las actividades que hicieron? No se trataba solo de estar juntos, sino de crear recuerdos activos. Se comenta que exploraron la belleza natural del lugar, quizás con paseos en barco al atardecer, descubriendo calas escondidas, o tal vez se animaron a hacer alguna actividad acuática que les permitiera sentir la adrenalina y compartir la emoción. Piénsenlo, ese subidón de adrenalina compartido, la risa nerviosa, el apoyo mutuo, eso fortalece cualquier vínculo. También sabemos que Burak es un romántico empedernido, y no dudo que haya habido sorpresas inesperadas. Quizás un picnic sorpresa en un lugar idílico, un masaje en pareja para relajarse después de un día de aventuras, o incluso la contratación de un fotógrafo para capturar algunos de esos momentos mágicos. Tener esas imágenes congeladas en el tiempo es un tesoro que podrán revivir una y otra vez. Es importante recordar que a veces, los gestos más pequeños son los que más impacto tienen: una flor inesperada, una nota escrita a mano, una canción dedicada. Neslihan, por su parte, siempre se ha mostrado como una persona que aprecia la autenticidad y la espontaneidad. No dudo que ella también haya contribuido enormemente a la atmósfera romántica del viaje, con su energía, su sonrisa y su forma de ver la vida. Es esa mezcla de planificación y espontaneidad lo que hace que una escapada sea perfecta. Saber que todo está cuidado, pero también dejar espacio para dejarse llevar por el momento. Y hablando de detalles, algo que siempre fascina en estas historias es la decoración. Si pensamos en una escapada romántica, imaginamos pétalos de rosa, velas aromáticas, quizás música suave de fondo. Burak, con su ojo para el detalle, seguramente se aseguró de que el ambiente fuera propicio para el romance. Imaginen la habitación inundada de velas, creando un halo cálido y acogedor, o una piscina iluminada por la noche, creando un espectáculo visual digno de una película.
Además de los grandes gestos, son las pequeñas cosas las que marca. La diferencia. ¿Cómo interactuaban? ¿Compartían miradas cómplices? ¿Se reían juntos de anécdotas? La comunicación no verbal es tan importante como las palabras. Esa conexión profunda, esa comprensión mutua, es lo que realmente eleva una relación. Este viaje sin duda les brindó la oportunidad perfecta para reconectar, para dejar atrás el estrés del día a día y centrarse el uno en el otro. Es interesante también pensar en la duración de la escapada. ¿Fue un fin de semana largo? ¿Una semana completa? La duración también influye en la profundidad de la experiencia. Un tiempo más prolongado permite desacelerar, sumergirse por completo en el entorno y en la relación, sin sentir la presión de tener que volver a la rutina. ¿Y el factor sorpresa fue clave? En muchas ocasiones, una escapada romántica es aún más especial cuando hay sorpresas. Ya sea una actividad inesperada, un regalo especial, o simplemente el destino en sí, la sorpresa añade un toque de emoción y anticipación que aviva la chispa. Burak es conocido por ser detallista, así que seguro que hubo momentos de pura sorpresa para Neslihan. Piensen también en la elección de la música. ¿Escucharon canciones románticas mientras paseaban, o mientras disfrutaban de una cena? La música tiene un poder increíble para evocar emociones y crear atmósferas. Me imagino listas de reproducción cuidadosamente seleccionadas, con canciones que tienen un significado especial para ellos. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta escapada de Burak y Neslihan? Lo primero es que el romance no se trata solo de grandes gestos, sino también de la atención a los pequeños detalles. Se trata de crear un ambiente, de planificar experiencias significativas y, sobre todo, de dedicar tiempo de calidad el uno al otro. No necesitamos irnos a un destino exótico para tener una escapada romántica. Podemos crearla en casa con una cena especial, una película acurrucados en el sofá, o un paseo por el parque al atardecer. Lo importante es la intención y el esfuerzo que ponemos en hacer sentir especial a nuestra pareja. Es importante desconectar de las redes sociales, del trabajo, de las preocupaciones cotidianas, y enfocarnos en la persona que amamos. Este viaje de Burak y Neslihan es un recordatorio de la importancia de nutrir nuestras relaciones, de invertir tiempo y energía en ellas. Y un punto crucial que a menudo se pasa por alto es la comunicación durante el viaje. No solo las conversaciones profundas, sino también las risas, las bromas, el compartir pensamientos espontáneos. Es en esos momentos de ligereza y complicidad donde el vínculo se fortalece aún más. Se dice que viajando se conocen las personas de verdad, y en este caso, seguro que han descubierto aún más facetas maravillosas el uno del otro. Además, el entorno juega un papel importante. Estar rodeados de belleza natural, de tranquilidad, ayuda a relajar la mente y a abrir el corazón. Si no podemos viajar a un lugar paradisíaco, podemos buscar rincones de naturaleza cerca de donde vivimos, o crear nuestro propio oasis de tranquilidad en casa. Finalmente, ¿qué hay de las fotos y los vídeos? Ellos, al ser figuras públicas, seguramente han compartido algunos momentos, pero también es probable que hayan tenido momentos completamente privados, solo para ellos, sin la presión de ser vistos o juzgados. Esa dualidad entre compartir la felicidad y guardarse ciertos momentos íntimos es algo que muchas parejas experimentan. En resumen, la escapada romántica de Burak y Neslihan parece haber sido una combinación mágica de un destino impresionante, detalles cuidadosamente planificados, gestos de amor sinceros y, lo más importante, tiempo de calidad dedicado el uno al otro. Fue una oportunidad para reconectar, para fortalecer su vínculo y para crear recuerdos que atesorarán para siempre. Y hasta aquí nuestro análisis de esta romántica aventura. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando estos pequeños detalles y soñando despiertos. Fue un placer compartir con ustedes este vistazo a la escapada de Burak y Neslihan. Ahora cuéntenme ustedes, ¿cuál creen que fue el secreto de su escapada romántica? ¿Qué detalle les pareció más especial? Me encantaría leer sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que les encante. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que los inspire, entretenga y les haga soñar.
Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.